Hola, buenos días a todos. Soy la doctora Elena Labarta y es para mí un gran placer estar hoy virtualmente con todos ustedes, hablando de un tema que afortunadamente pues, es un tema del cual llevo mucho tiempo trabajando y analizando, estudiando, que es el cómo personalizar el soporte de la fase lútea mediante la medición de la progesterona en ciclos sustituidos. Estamos hablando de protocolos de preparación endometrial, pero concretamente vamos a hablar de cómo abordar esa segunda parte de ese ciclo de preparación endometrial, es decir, de la fase lútea. Y decirles que en los últimos años hemos hecho en el IBI de Valencia, y he tenido el honor de dirigir todas estas investigaciones, pues un trabajo muy intenso sobre cómo influyen los valores de progesterona en sangre durante la fase lútea en las posibilidades de éxito en los tratamientos de reproducción asistida. Aquí tenéis mi disclosure. Y empezaré, bueno, pues diciendo algo que yo creo que ustedes ya saben. ¿Por qué la progesterona es tan importante en reproducción? Bueno, la progesterona es el progestágeno más importante porque, por un lado, ayuda a que ocurra la implantación embrionaria, ya que induce una serie de cambios secretores en el endometrio que hacen que éste se haga receptivo. Y por otra parte, una vez la paciente ha quedado embarazada, ayuda al mantenimiento de la gestación gracias a un efecto inmunomodulador. Es por ello que es tan importante cuando hacemos un protocolo de preparación endometrial en el cual administramos estrógenos, por ejemplo, en el ciclo artificial o sustituido, el iniciar la fase lútea con progesterona y con unos niveles adecuados de la misma. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando se nos abre la ventana de implantación, vamos a introducir ese embrión que muchas veces tanto esfuerzo nos ha costado conseguir y necesitamos asegurar que la paciente está expuesta a unos niveles óptimos de progesterona. ¿Cómo hacemos eso? Normalmente utilizamos progesterona exógena y se puede administrar mediante diferentes vías. Existe la vía subcutánea, la vía oral, intramuscular o vaginal. Pero lo cierto es que, bueno, ya esta encuesta de hace muchos años, pero encuestas más recientes han mostrado cómo la tendencia sigue siendo bastante similar. En muchos centros la progesterona por vía vaginal es la elegida por los clínicos para llevar a cabo este soporte de la fase lútea, sobre todo en Europa. Esta vía vaginal ofrece una serie de ventajas, por ejemplo, que alcanza unos niveles plasmáticos bastante estables, la progesterona, una vez que ya se ha administrado, al igual que en el tejido endometrial. Además, esos niveles plasmáticos son más altos que si administráramos la misma pastilla por vía oral. Por eso, hoy en día, la vía oral solo es utilizada cuando utilizamos dihidrogesterona, un progestágeno sintético, pero no la progesterona natural de la que estamos hablando. Tiene mínimos efectos sistémicos y se beneficia del efecto del primer paso uterino, que significa que tras la aplicación vaginal de la progesterona existe un incremento muy rápido en los niveles endometriales de progesterona. Eso explica la diferente farmacocinética y farmacodinamia entre la progesterona vaginal y la intramuscular, que ya fue demostrada hace muchos años, como podéis observar, mientras que en suero los niveles de progesterona son mucho más elevados cuando administramos una progesterona intramuscular que cuando administramos la vaginal. Si nos vamos a útero, a tejido endometrial, se vio que esta relación era completamente inversa en el útero, es decir, cuando administramos la progesterona por vía vaginal, existen unos niveles mucho más altos en el útero y mucho más bajitos cuando usamos vaginal y mucho más bajitos cuando usamos intramuscular. Pero entonces tenemos claro que la vaginal es una vía adecuada, otros centros usan otras vías, pero la pregunta que todavía no está contestada es ¿cuál es la dosis óptima de progesterona por vía vaginal? Y la respuesta es la siguiente.
depende del escenario en el cual vayamos a transferir ese embrión, porque la necesidad de progesterona exógena es completamente distinta en función de si estamos haciendo una transferencia de un embrión en fresco en un ciclo estimulado para fecundación in vitro o si estamos en una transferencia de embriones congelados en el contexto de un ciclo natural o de un ciclo artificial. Como podéis observar, vamos de menos a más. En el ciclo natural necesitamos menos progesterona porque el cuerpo lúteo único está produciendo una suficiente cantidad. En el ciclo artificial necesitamos mucha más progesterona porque no hay un cuerpo lúteo que produzca progesterona endógena. El ciclo estimulado está en el medio porque a pesar de tener más cuerpos lúteos, existe un déficit de fase lútea por la luteólisis precoz producida por el ambiente hormonal que se presencia en un ciclo estimulado. Estas son las dosis que, bueno, yo buscando en la literatura, pues se han propuesto en función de si estamos utilizando progesterona natural, progesterona sintética, si estamos en un ciclo natural, estimulado o artificial y la vía de administración. Está claro que en algunos casos ni siquiera está claramente definida cuál sería la dosis. ¿Por qué? Porque la ficha técnica de un producto, por ejemplo, puede decirnos, como ocurre con la progesterona subcutánea, que la dosis son 25 miligramos al día y no ha sido aprobada para dar el doble de dosis, pero sabemos los clínicos que en un ciclo artificial haría falta el doble de dosis. Lo ideal es ir dirigidos hacia la medicina personalizada, en la cual cada paciente recibe la dosis y el tipo de progesterona adecuadas. No basarnos en tablas o en fichas técnicas, sino en saber qué es lo que necesita cada paciente. Para eso necesitamos, para hacer medicina personalizada, necesitamos un marcador diagnóstico, un biomarcador, y eso nos ayudaría a hacer una individualización de la fase lútea. Y el mejor biomarcador es la progesterona cuando estamos hablando de la fase lútea. Y tengo que decirles que el ciclo artificial es el mejor escenario para evaluar el impacto de la suplementación con progesterona exógena, porque obviamente al no haber producción endógena de progesterona no estamos contaminados con esa progesterona endógena, sino que todo lo que estemos midiendo va a depender de esa administración de progesterona exógena. Como bien les he dicho, el ciclo artificial o sustituido es el ciclo con terapia hormonal sustitutiva. Empezamos los estrógenos con la regla y pasados 10-14 días, una vez demostramos que el endometrio ha alcanzado el tamaño adecuado, el grosor adecuado, iniciamos el soporte de fase lútea. Normalmente en nuestro centro transferimos el embrión en estadio de blastocisto tras 5 días completos de administración de progesterona exógena. ¿Deberíamos de medir los niveles de progesterona en el día de la transferencia embrionaria? La respuesta es sí. Y voy a responderles a estas preguntas. ¿Por qué? Porque está relacionado con las posibilidades de éxito, ¿vale? De hecho, desde el año 2015, diferentes estudios han demostrado que los niveles de progesterona sérica están relacionados con las posibilidades de embarazo en ciclos artificiales. Aquí tienen un resumen de todos estos estudios. Todos resultaron retrospectivos, excepto los dos que acabo de remarcar, publicados por nosotros. Los dos han sido prospectivos con la ventaja de que han sido ciegos, es decir, ni la paciente, ni el médico, ni el embriólogo eran conscientes del valor de la progesterona al día de la transferencia, por lo tanto no se modificaba la dosis de soporte de fase lútea y lo que hicimos es a posteriori ver los resultados que había en función de esos valores de progesterona que retrospectivamente miramos hacia atrás y analizamos, ¿vale? El primero de esos dos estudios marcó un antes y un después para nosotros, porque lo llevamos a cabo en pacientes sometidas a donación de óvulos, pacientes sin ningún tipo de patología, no factor uterino, embriones clase A o B perfectos, y vimos que
aquellas pacientes que tenían un nivel de progesterona el día de la transferencia menor de 9,2 nanogramos por mililitro, tenían un 20% menos de tasa de embarazo evolutivo o ongoing. Eso era mucho, tanto que nos preguntamos a nosotros mismos si deberíamos de cambiar nuestra práctica diaria porque nunca nos esperamos una caída tan brusca, pero decidimos continuar investigando antes de cambiar protocolos y ver si estos resultados que habían sido analizados en una población perfecta con embriones perfectos era también aplicable a la población general, a las pacientes de nuestro día a día, pacientes más obesas, pacientes con embriones también tipo C, con ovocitos propios, con ovocitos donados, con o sin PGT para aneuploidías. Queríamos incluir a toda la población que se fuera a llevar a cabo una transferencia en ciclo artificial. Incluimos a 1.150 pacientes y de nuevo observamos lo mismo. Allí el punto de corte era 8,8, un poquito más bajito, pero realmente estamos hablando de alrededor de 9 nanogramos mililitro y la tasa de embarazo evolutivo fue un 18% menor. Con lo cual demostrábamos que los hallazgos obtenidos en el primer estudio seguían siendo constantes, reproducibles, otros grupos han obtenido mismos resultados y podemos confiar y creer que esto es algo importante. Hasta ahora se pensaba que la medición de la progesterona en la fase lútea no tenía sentido alguno y sin embargo podéis observar que los resultados son muy concluyentes. Además, este amplio tamaño muestral nos permitió encontrar cuál era el punto de corte crítico que estaba ubicado en 8,8 nanogramos mililitro, o sea, con mayor precisión, ¿vale? Porque allí la media de ongoing pues ya caía por debajo del 45%. Y estos resultados de estas pacientes que tenían una progesterona por debajo de ese umbral crítico veían disminuida su tasa de embarazo evolutivo independientemente de si estábamos hablando de pacientes con donación de ovocitos, pacientes con óvulos propios, con y sin análisis cromosómico embrionario. ¿Vale? Estos resultados han sido publicados este año en Human Reproduction. Las pacientes con la progesterona baja tuvieron una mayor tasa de aborto y una menor tasa de embarazo a término, de nacido vivo. Bien, ¿cuándo debemos de medirlo? Pues en la fase lútea inicial. ¿Por qué? Porque sabemos que tras la administración de progesterona vaginal, cuando comenzamos el soporte de fase lútea, a las 6 horas se alcanzan unos niveles bastante estables de progesterona en suero y por lo tanto podemos ya a partir del día siguiente comenzar a medir la progesterona para saber si la paciente está absorbiendo correctamente la misma. Además, es que más allá del día de la transferencia quizás sea demasiado tarde. De hecho, hemos publicado un estudio recientemente en Frontiers en el cual, pues lo que hacíamos era medir el nivel de progesterona a los 4 días, a los 7 días y a los 11 días de la transferencia embrionaria, coincidiendo con el día del test de embarazo. Y hemos visto cómo la evolución de los niveles de progesterona sérica era completamente distinta en función de si la gestación finalmente era evolutiva o de si el resultado era negativo. Es decir, que asumiendo que la absorción de progesterona es bastante constante por las pacientes y viendo cómo, según el resultado final, los niveles de progesterona oscilan, hay que pensar que quizá el hecho de estar embarazada puede hacer que se establezcan una serie de modificaciones a nivel de la mucosa vaginal que hagan que se absorba mejor la progesterona. Y la otra opción es que en aquellas pacientes que van absorbiendo la progesterona cada vez mejor, es más fácil al final conseguir una gestación evolutiva. Lo cierto es que, sea como sea, es importante saber cómo está el nivel de progesterona antes de que se empieza a definir la diferencia entre las pacientes que van a ir bien y las que van a ir mal. ¿Y para qué?
Pues porque lo que queremos hacer es individualizar el soporte de fase lútea, es decir, hemos visto que 3 de cada 10 mujeres muestran niveles inadecuados de progesterona en la fase lútea en ciclos artificiales cuando reciben progesterona vaginal. En base a estudios previos, pensamos que quizá incrementar la dosis de progesterona pudiera solventar ese problema en las pacientes que no absorben bien la progesterona. De hecho, en este estudio, bueno, ya tiene unos años, pero parecía que si incrementábamos la dosis de crinone de 1 a 2 al día, mejoraba la tasa de recién nacido vivo en ciclo artificial. Nosotros lo que queríamos hacer era identificar a las pacientes infratratadas que tenían un 20% de tasa de embarazo menos y nuestra hipótesis fue que quizá incrementando las dosis de progesterona podrían incrementarse los niveles de progesterona. Las opciones eran o bien incrementar la dosis de progesterona vaginal, pero considerábamos que con 800 miligramos al día ya era una dosis más que suficiente y que quizá lo demás se iba a perder, o añadir otra vía de administración y decidimos probar con esa alternativa, es decir, a aquellas pacientes con niveles bajos de progesterona les vamos a añadir progesterona subcutánea a la progesterona vaginal. Nos encontramos ante 2 posibles escenarios en ese momento, ¿vale? En el cual estábamos haciendo investigaciones. El escenario 1 era, tenemos pacientes con un ciclo previo fallido que tras destapar el ciego del estudio veíamos que había tenido una progesterona baja, ¿vale? Entonces venían a repetir de nuevo. Y lo que hicimos fue, en el siguiente ciclo, si no habían tenido un embarazo evolutivo, a la vez que introducíamos la progesterona natural por vía vaginal, asociábamos una inyección al día de 25 miligramos de progesterona subcutánea. Teníamos a 237 pacientes con progesterona baja, 157 no se embarazaron, 101 volvieron a hacerse una transferencia, a 82 se les hizo ese rescate con progesterona subcutánea y a 19 no. Estas pacientes a las que les hicimos ese rescate presentaron unos niveles de progesterona el día del transfer de 28,8 nanogramos por mililitro versus 7,1 en el ciclo anterior. Es decir, que ya la adición de progesterona subcutánea incrementaba significativamente los niveles de progesterona en sangre. Pero lo más importante es que la tasa de embarazo evolutivo fue un 62% versus un 21%, lo cual nos hizo pensar que añadir progesterona subcutánea era una solución totalmente eficaz, pero no queríamos tener un ciclo previo fallido o el antecedente de un ciclo con una baja progesterona, ¿vale? Entonces, el escenario 2, que era el que ya nos empezamos a encontrar en ese momento, fue pacientes que venían a la transferencia embrionaria, que les medíamos la progesterona ese mismo día y que tenían la progesterona baja. Decidimos empezar a probar si añadir el Prolutex, es decir, la progesterona subcutánea desde ese momento, desde el día de la transferencia, podía solventar la situación. Esto ha sido motivo de una publicación científica que acaba de ser aceptada en el Fertility and Sterility y que, bueno, pues supongo que podrán ver en el próximo mes porque están las galeradas en marcha. En realidad, este artículo científico lo que demuestra es el efecto de la personalización de la fase lútea según la progesterona en sangre. Fijaos cómo en aquellas pacientes que tenían menos de 9,2 nanogramos mililitro, que es a las que les hicimos esa individualización, añadiendo la progesterona subcutánea al día del transfer, tuvieron unos resultados de tasa de embarazo evolutivo completamente comparables a las que habían tenido una progesterona adecuada. Es decir, que este grupo que previamente había mostrado un 18-20% menos de tasa de embarazo, al incrementarle la concentración de progesterona mediante progesterona subcutánea,
se igualaba en resultados al otro grupo. Es decir, lo que pasa hasta el día del transfer no es concluyente. Es importante la progesterona desde el momento del día del transfer hacia adelante, porque es cuando el embrión está implantando y por lo tanto necesita una buena impregnación de progesterona. Fijaos cómo, bueno, pues si comparamos el grupo en el que hemos hecho la individualización, que son 550 pacientes, con el grupo con progesterona normal, vemos que los resultados son completamente comparables. Y si nos fijamos exclusivamente en aquellas pacientes con progesteronas por debajo de 9,2 nanogramos mililitro, vemos que el rescate funciona muy bien, incluso en los grupos con menos valores de progesterona. De hecho, si ampliamos este grupo a una tabla un poco más diferenciada por deciles, veis que todas las pacientes que están aquí incluidas tenían progesteronas por debajo de 9,2. Veis cómo realmente, salvo en el último decil, los niveles de embarazo evolutivo eran realmente altos, ¿vale? O sea que funciona muy bien. Estos resultados concuerdan con los publicados por otro grupo español también, que también ha analizado el efecto de añadir progesterona subcutánea el día de antes de la transferencia, con lo cual, bueno, pues tenemos claro que no hace falta medirla antes ni introducir la progesterona subcutánea antes. Se puede hacer el día del transfer, el día de antes, según logística de la clínica. Si la progesterona está baja, añadamos más progesterona por otras vías. Si comparamos los resultados de las pacientes rescatadas con el grupo histórico de pacientes con progesterona baja que no habían recibido esa individualización, sí que podemos observar esa disminución significativa de la tasa de embarazo y nacido vivo. Por lo tanto, bueno, pues para reforzar el mensaje, quería insistirles que gracias a haber analizado en total más de 3.000 pacientes, hemos podido evidenciar que 3 de cada 10 mujeres recibiendo progesterona vaginal a dosis de 800 miligramos al día, que es bastante alta, muestran niveles inadecuados de progesterona en la fase lútea, que eso conlleva unos peores resultados y que por eso el objetivo es identificarlas. Yo no defiendo tratar a todas las mujeres con mucha progesterona o añadirles a todas la progesterona subcutánea. Creo en la individualización, creo que un 70% de mujeres van bien con la dosis estándar, pero ese 30% restante necesita individualizar su soporte. Hay diferentes opciones para hacerlo. Uno es añadir otras vías de progesterona y lo hemos hecho, hemos demostrado su eficacia. Incrementar la dosis de progesterona lo pongo entre interrogantes porque hay grupos que sí que han visto una mejoría y grupos que no. Es decir, yo dudo de la eficacia porque aunque yo no lo haya probado, lo que sí que he visto es que lo cierto es que hay como un techo de absorción vaginal. Y por último, pues bueno, cambiar el tipo de progesterona. Se puede pasar de progesterona natural a progesterona sintética, pero no en todos los países disponemos de esa progesterona sintética, también llamada dihidrogesterona. Tengo que decirles, supongo que ya lo sabrán, pero si estás administrando dihidrogesterona, no puedes medir la progesterona en sangre porque estamos hablando de una molécula completamente diferente, ¿vale? O sea que a una paciente que le das dihidrogesterona, los niveles de progesterona van a estar a cero hasta que la paciente se embarace y empiece a producir la placenta progesterona. Esta es la frase para terminar, es una frase de uno de mis artículos que, bueno, pues allí lo que puse es que la era de la individualización de la suplementación de la fase lútea había empezado. Y realmente me siento orgullosa de haber sido parte de esta historia y también quiero agradecer a todos los que me han acompañado durante la misma porque podrán entender que unos estudios así tan ambiciosos, con tanto tamaño muestral y sobre todo bien diseñados, tenemos un equipo de investigación detrás que nos respalda completamente, pues requieren mucho trabajo y mucho apoyo por parte del equipo médico, de mi becaria Cristina,
etcétera. Entonces quería agradecer a todos, incluida, bueno, Cristina Rodríguez especialmente, Laura Caracena, que también está en la foto, Julia Mariano y Ernesto Bosch, todos los que me han acompañado en este proyecto de investigación que se ha convertido a la vez en muchos proyectos. Y bueno, pues gracias por su interés en este tema y cualquier duda, pues aquí me tienen disponible. Gracias.